Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filosofía Comprimida. Hoy continuamos con el banquete de Platón. Hoy quisiera comentarles unas ideas que se desprenden de gran parte del texto del banquete, más exactamente el discurso de Fedro hasta el discurso de Agatón, es decir, todos los discursos que vienen a partir de Fedro hasta el discurso de Agatón. En el próximo video trabajaremos el discurso de Sócrates y la intervención de Alcibíades. Yo prefiero dividir el banquete en estas dos partes porque me parece que presentan grandes diferencias que vale la pena mencionar y para distinguir precisamente qué es lo que Platón realmente nos quiere decir sobre el amor y a qué se opone del discurso que se pueda elaborar sobre el amor o lo que en aquel entonces él no aprobaba y presentaba una postura diferente. La reunión entre Sócrates y sus amigos en casa de Agatón tiene un objetivo específico: celebrar la victoria de Agatón, ya que Agatón es un trágico de ese entonces y ha obtenido, digámoslo así, una buena respuesta a una de sus obras. Debido a esto, en la reunión, estos amigos se disponen a elaborar una serie de discursos alrededor de Eros, como encomios a Eros en tanto que Dios. Esto facilitado por un comentario que Erisímaco hace de algo que se preguntaba Fedro en algún momento, y esto es: ¿por qué a Eros, siendo un dios, no se lo encomia como a todos los demás dioses? Entonces esa es la pregunta: ¿por qué no hay encomios sobre Eros si es un dios? ¿Por qué no se le encomia al igual que los otros dioses? Por esa razón, Fedro es en cierto sentido aquello que motiva lo que se va a decir en el banquete sobre el amor, debido a lo que él se pregunta. Él se pregunta por el amor de una forma muy particular, el amor como un dios, y entonces eso los conduce a una serie de discursos alrededor de la naturaleza de Eros, de dónde proviene y cuáles serían los efectos de este dios sobre la vida de los hombres y también de los otros dioses. No es gratuita la posición que se le da a Fedro en el banquete, debido a que es el más joven entre ellos, entre los amigos, y esto se relaciona justamente con lo que va a decir Sócrates más adelante sobre Eros, pero eso ya lo revisaremos en el tercer video, en la tercera dosis sobre el banquete. Lo primero que quisiera mencionar es algo bastante interesante para mí, y es lo siguiente: el lugar que tiene Aristodemo dentro de el banquete como texto. Si bien están en un principio, como lo mencioné en el video anterior, Apolodoro y Glaucón hablando sobre lo que sucedió en el banquete, y entonces Apolodoro se dispone a contarle a Glaucón lo que Aristodemo le contó sobre el banquete, en tanto que él fue uno de los asistentes a dicha reunión. Entonces, Aristodemo es la fuente de lo que sucedió en el banquete. En el banquete están reunidos algunos amigos, como ya lo mencioné, que se disponen a decir algunos discursos sobre Eros. Aristodemo, siendo uno de los integrantes de dicha reunión, no tiene un discurso dentro de esta. Por lo tanto, Aristodemo no tiene un discurso para encomiar a Dios. Sin embargo, él es el narrador. Platón le da el lugar del narrador de lo que sucedió en el banquete. Esto significa que desde el punto de vista del banquete, el narrador es un discurso vaciado de sí mismo. El narrador no tiene lugar en su propio discurso, puesto que lo que contiene su discurso pertenece a otros, o al menos refieren a otros y no a sí mismo. Si volvemos sobre Fedro, nos damos cuenta de que la pregunta que hace Fedro indica ya un camino a seguir, y a saber, concebir a Eros como un dios.
Por lo tanto, cada uno de los discursos de Fedro a Agatón va a sostenerse en esa idea de Eros es un dios, y a partir de ahí van a plantear diferentes genealogías sobre este dios y tomándolo como causa, cuáles serían los efectos de este dios sobre los hombres y sobre los otros dioses. Por supuesto, van a relacionarlo con la belleza, con lo que es bueno, con lo justo, con la salud, y se opondrán a lo demás. Lo que quiero señalar de esta línea de discursos que he tomado por objeto el video de hoy es que sostienen una lógica que los caracteriza, una lógica que se desarrolla en cada uno de ellos, que los hace similares en cierto sentido, y por eso los he agrupado de esta manera, oponiéndolos al discurso de Sócrates y lo que va a decir Alcibiades al final. Y es que la lógica de estos discursos es la lógica del mito, y la lógica del mito, tal como la plantea Platón, aquí es la lógica de la semejanza. Todos los discursos de Fedro a Agatón hablan de Eros como un dios y sus efectos a partir de una lógica de la semejanza. Fedro va a decir esto de una manera muy clara. Vamos a leer la cita de Fedro. Dice Fedro en 180b: un amante es cosa más divina que un amado, ya que está poseído por un dios. El amante, que es aquel que ama, está bajo la influencia de Eros. Siendo Eros un dios, el amante es más divino que el amado. Ahí está la lógica de la semejanza. Y en esa línea, Fedro en su discurso le va a atribuir a Eros estas propiedades que tienen que ver con la belleza, con lo bueno, con la nobleza, y que serían transmitidas del dios al amado, en este caso, a todo aquel que sea tocado por este dios. Pausanias va a introducir una dualidad en cuanto a Eros. Va a plantear una genealogía doble de Eros, Eros uránico y Eros pandémico. Se va a centrar sobre todo en el Eros uránico, que es el que le interesa, porque sería aquel que estaría del lado de estas características relacionadas con la belleza, con lo noble, con lo justo, con lo bueno. Entonces, esta doble naturaleza de Eros implica algo bien interesante, y es que va a moralizar el efecto de Eros. Entonces nos va a decir que todo acto no se puede calificar por sí mismo, no es calificable por sí mismo, sino que se moraliza en el sentido de que se toma en cuenta cómo es que se realiza ese acto. Ahora bien, ¿es un acto bueno o es un acto malo? Si es un acto malo, está relacionado con Eros pandémico, y si es un acto bueno, un acto noble, un acto justo, un acto bello, está relacionado con Eros uránico. Esta postura de Pausanias, el amor vendría entonces a moralizar de alguna manera, es decir, poner entre lo bueno y lo malo los actos de un individuo. Esto me recuerda a aquel famoso aforismo de Nietzsche en Más allá del bien y del mal, en el cual claramente discutiría esta postura de Pausanias, y es que para Nietzsche el amor estaría más allá del bien y del mal. Erixímaco es el que le sigue a Pausanias y sigue sosteniendo una dualidad erótica, pero establece una diferencia con Pausanias. Para Erixímaco, la naturaleza de Eros no se limita a lo humano, sino que se extiende a todos los seres existentes. Para Erixímaco, lo desigual se conduce hacia lo desigual,
Esto es bastante curioso. Ahí está la idea de la semejanza. Agatón va a decir algo similar más adelante. Pero entonces continuemos con Erixímaco. Siendo Erixímaco un médico, va a conducir su discurso sobre Eros en relación a lo bello, lo bueno, lo justo, hacia lo sano. Para él, todos los cuerpos tendrían esta relación tanto con lo sano como con lo enfermo. Entonces, hay que favorecer lo sano de los cuerpos y hacia allá se conduce la medicina, en favorecer aquello que hay de sano en los cuerpos para que, por supuesto, Eros prospere en su efecto. Sin embargo, la diferencia más clara entre Erixímaco y Pausanias es que, si bien hay que favorecer lo sano o lo bueno, lo que se buscaría es una suerte de equilibrio entre las partes, equilibrio entre lo sano y lo que se le opone, un equilibrio entre lo desigual, sería en últimas. Los opuestos tendrían que entrar en una suerte de relación que los sostendría en una justa proporción, un equilibrio. Esa sería como la manera de favorecer las partes buenas, las partes sanas de un cuerpo cuando se encuentra enfermo para establecer un equilibrio. Sin embargo, sigue siendo un discurso de la semejanza porque lo sano se relacionaría con lo sano y lo enfermo con lo enfermo, así lo sostiene. En su discurso, Erixímaco nos ofrece una definición de la medicina bastante interesante, y es que la medicina sería el conocimiento de las operaciones amorosas en el cuerpo. Y por eso su oficio sería favorecer lo sano en el cuerpo, las operaciones sanas del cuerpo. El discurso de Aristófanes establece la lógica de la semejanza de la siguiente manera. El discurso de Aristófanes es bastante conocido. Digamos que tiene una vulgarización que ha transcurrido con el paso del tiempo y es lo que hoy conocemos como la media naranja dentro del amor. ¿Sí? Has encontrado tu media naranja. Esa sería una vulgarización del discurso de Aristófanes. La cuestión con el discurso de Aristófanes en relación a la lógica de la semejanza es que la idea es buscar la otra mitad perdida. La genealogía que él establece de lo humano, porque haría una genealogía de lo humano dividida en tres seres que son dobles, y al ser divididos por los dioses, buscarían su otra mitad, por lo tanto, aquella que se le asemeja. El que era doble varón busca un varón, el que era doble mujer busca otra mujer, el que era hombre y mujer al mismo tiempo buscará a su opuesto con el que se encontraba. Aunque estuviese con un sexo opuesto al mismo tiempo, siendo uno, ese otro opuesto sería su semejante. Por lo tanto, aún en la diferencia estaría establecida la lógica de la semejanza que transitan todos estos discursos de Fedro a Agatón. Agatón va a ser mucho más claro y contundente. En una sentencia nos daría lo que implica esta lógica de la semejanza, y él lo dice claramente. Entre 195 B y C, Agatón afirma: lo semejante busca a lo semejante, igual que Erixímaco había dicho de que lo desigual se conducía hacia lo desigual. El discurso de Agatón va a ser mucho más ordenado y claro en cuanto a la lógica de la semejanza y al mismo tiempo en cuanto a el carácter mítico del discurso. En este sentido, es de alguna manera estratégico el hecho de que Agatón sea el último en dar el encomio a Eros, porque viene a recoger prácticamente todo lo que los demás han dicho ya sobre Eros, pero resaltando con mayor claridad
la lógica de la semejanza. Agatón es el poeta entre los amigos. Y si algo caracteriza a estos discursos míticos sobre Eros, es que tienen un carácter poético, partiendo de aquella sentencia de que lo semejante se relaciona con lo semejante o se conduce hacia lo semejante. Agatón va a sostener que Eros es el dios más joven y por lo tanto se dirige hacia la juventud. Eros es el dios más hermoso y por lo tanto se dirige hacia la belleza. Eros es un dios delicado y por lo tanto se dirige hacia aquellas almas que tienen estas características de delicadeza y que son blandas, y por el contrario, al encontrarse con una alma dura, ahí Eros no se va a quedar, sino que lo va a rechazar. Entonces, resumiendo, de Fedro a Agatón hay una serie de discursos eh, que encomian a Eros, asumiendo que Eros es un dios. Por lo tanto, la perspectiva de estos discursos de entrada es mítica, establece una genealogía de Eros según lo que ellos consideran que vale la pena mencionar sobre Eros como efecto sobre los hombres y otros dioses, y en cada uno de estos discursos hay una lógica por la que se desarrollan cada una de las posturas, y esa lógica es la lógica de la semejanza. El discurso de Sócrates, que sería el discurso de Diotima, se opone a esta lógica, y ya veremos cómo es que se opone en el próximo video. Espero que esto que les haya traído hoy sea de utilidad, interés para todos ustedes, y que bueno, denle like al video si les gustó, compártanlo en sus redes y nos vemos en una próxima dosis.